Bueno, ya escuchábamos la desindexación del salario mínimo. Es una estrategia, solo una, para pues, reducir este abismo salarial en México entre nuestro poder adquisitivo, pero también entre los ingresos de varios sectores. Mire, para muchos puede ser de 2,100 pesos al mes, 70 pesos al día, según el salario mínimo vigente a partir del 1 de octubre. En cambio, hay servidores públicos que obtienen remuneraciones de entre 100,000 y 500,000 pesos cada 30 días. Y en este árido tema, bueno, hay una iniciativa de ley, la de remuneraciones de los servidores públicos, que está haciendo ruido, y para conocerla vamos a platicar con su promotor, el senador Mario Delgado. Está con nosotros. Gracias, senador. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tocayo? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, a grandes rasgos, si es que pudiéramos detallar, ¿cuáles son los objetivos que buscaríamos alcanzar con esta ley? Fíjate, Mario, que en 2009 hubo una reforma a la Constitución, al artículo 127 y al 75, que habla sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Entre otras cosas, te dice, por ejemplo, que nadie puede ganar más que el presidente, que el presidente es el que más gana y de ahí para abajo. Pero falta una ley reglamentaria. Estamos en 2015 y no se ha hecho esa ley reglamentaria. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un desorden absoluto en materia de sueldos y salarios. Y la Constitución ahí está, dice que nadie puede ganar más que el presidente, pero es letra muerta. Vemos cómo hay presidentes municipales, o incluso, para no irnos más lejos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues gana más que el presidente. Tienes un crecimiento muy importante en los últimos 15 años. En la bolsa de sueldos y salarios de los servidores públicos hay un incremento de 42%. Ah, caray. Sí, en términos reales es una brutalidad de dinero, pero también lo ha hecho de manera muy dispareja. Es decir, lo que ha crecido son los sueldos de los altos funcionarios y no de los funcionarios de base. De tal manera, fíjate nada más de lo que estamos hablando. Un jefe de departamento, el escalafón más, no es el más bajo, pero de los más comunes en el organigrama de las secretarías de Estado y demás, debe trabajar 20 años para ganar en un año, para ganar lo que gana en un año el presidente de la República. Tiene que trabajar 20 años y tiene que trabajar 30 años para ganar lo que gana el presidente de la Corte solamente en un año. Ve nada más la gran disparidad que hay. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que se regulen los salarios. No puede haber salarios tan altos en un país que es tan pobre. Y también que no puede haber estas disparidades. Debe haber cierta proporcionalidad entre el que menos gana y el que más gana. Yo digo que vaya de 1 a 12. Es decir, que lo que gana en un mes, el que más gana, sea por lo menos lo que gana en un año el que menos gana. Entonces, con esto compactaríamos, no tendríamos esa disparidad tan grande. Esto de que tengas que trabajar 30 años para juntar lo que gana en un año el presidente de la República. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se haría el engranaje de esta ley que supongo pues viene a suplir esta que nos has mencionado, que tenemos la ausencia de, pero con cierta articulación, ¿no? Bueno, hay una iniciativa de ley que estamos proponiendo, donde justamente se regularía esto. Entre otras cosas, también regularíamos pues todos los bonos adicionales, todas las prestaciones, todos los privilegios de los altos funcionarios que no tienen razón de ser. Por ejemplo, entre otras cosas, el seguro de gastos médicos. La seguridad social en nuestro país no va a mejorar. La calidad de los hospitales, el mantenimiento de los mismos, las condiciones de ellos no van a mejorar si los altos funcionarios no tienen que ir a esos hospitales. Como se tienen seguros de gastos médicos, como tenemos, hay que incluir a los senadores, tenemos seguros de gastos médicos, pues nunca vamos a los hospitales públicos. Entonces tienen un deterioro impresionante. Entonces se tiene que acabar ese privilegio, porque es un privilegio, no está en la ley, es un privilegio adicional que se tiene. Entonces hay que quitarlo, pues para que entonces los funcionarios públicos de manera recurrente vayamos a los hospitales públicos, y entonces sí vas a ver cómo cambia la forma a la hora de determinar el presupuesto, en cómo se destina más presupuesto a los hospitales. Otros excesos que tenemos, por ejemplo, que no están regulados, hay 2 decretos presidenciales, pero sin ninguna base constitucional, las pensiones a los expresidentes. Que la pensión es lo de menos, ¿sí? Es una buena cantidad, que es el equivalente a un secretario de Estado, más de 360,000 pesos brutos mensuales,
que es una gran cantidad de dinero, pero lo que más cuesta no es eso. Lo que cuesta es todos los elementos del Estado Mayor presidencial que tienen a su servicio, los automóviles y demás, pues total nos cuesta pues más de 40 millones de pesos al año, pues que también no tiene razón de ser. Estamos proponiendo en la ley, si un expresidente tiene problemas económicos, pues entonces que se lo haga saber al Congreso y a petición expresa que diga, pues yo sí necesito una pensión. Okay. Pero si es injusto para... Mira, Mario Alberto, el 40% de los mexicanos mayores a 65 años de edad, apenas el 40% tiene pensión. El otro 60% no tiene una pensión. Y no es que no hayan trabajado, ¿eh? Todos sabemos que la gran mayoría de los mexicanos trabajamos mucho más de 30 años. Hay mexicanos que están trabajando por encima de los 75 años, el 2% de los que tienen 80 años trabajan y no tienen acceso a una pensión. Entonces, pues un presidente trabaja 6 años y tiene una pensión vitalicia pues millonaria durante toda su vida. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ¿le parece si al regresar seguimos hablando, por supuesto, de esta su iniciativa y de este universo de contrastes? Porque finalmente, pues en la viña del Señor no se trata de que todo mundo gane poquitito, sino de que todos estemos mejor, ¿no? Al final de cuentas, no se trata de que los servidores públicos no perciban un salario holgado, sino de los que reciben un ínfimo salario, quizá tengan un reparto mayor o se les integre de otra manera en el esquema de salarios. ¿No es así? Vamos y venimos, ¿le parece? Es la petición o esta sugerencia, entre otras cosas, para desaparecer la pensión de los presidentes o expresidentes, que espero sus comentarios en @MarioALeón, Twitter, Facebook, Mario Alberto León y en nuestra página www.capitalmedia.mx. Más noticias, panorama en breve. Seguimos platicando con el senador Mario Delgado sobre esta iniciativa para desaparecer, entre otras cosas, la pensión vitalicia de los presidentes de México, expresidentes y otros ajustes. Hay que precisar, esto no es obviamente una propuesta general, es específicamente para la burocracia, para todos los aparatos de gobierno y sus empleados. Es para la burocracia y además pretende ser para toda la burocracia del país, no que cada quien ponga sus reglas, sino que haya un tabulador específico para todas las estructuras de gobierno y que se respete la jerarquía con el nivel de responsabilidad y que no sea discrecional este tema de los sueldos y salarios. Y tu comentario antes de irnos a este corte de noticias, decías, bueno, que sea más equitativo, sí, que sea más equitativo los salarios dentro del sector público, pero también que regresemos al concepto de la justa medianía que decía Juárez. Si no puede haber salarios en este país de, por ejemplo, casi 7 millones de pesos al año. Cuando tienes a 60 millones de mexicanos, de los cuales 30 no les alcanza para comprar la canasta básica. Entonces no puede haber esos, no puede haber pueblo pobre con gobierno rico. Entonces regresar a la justa medianía de las remuneraciones de los servicios públicos, incluyendo, por supuesto, al legislativo. No excluyo al legislativo. Y se han dado muchos abusos. La falta de esta ley se ha prestado que haya muchos abusos. Te voy a poner un ejemplo. La oficina de la presidencia en esta administración. En el 2012 tenía un monto para remuneraciones de 950 millones de pesos. Para este año, el monto fue de 1.150 millones de pesos. Si tienes un incremento real de 11%. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Que el salario mínimo ha caído 4.9% real. Es decir, a una parte de los mexicanos que trabajan en el gobierno les está yendo bien, solo a algunos, a los de arriba. Y al resto de los mexicanos a la base no. Ahora, ¿para quiénes trabajan esos altos funcionarios? Pues para el resto del país, de la población del país. Y si no le va bien a ellos, ¿por qué al resto del país? ¿Por qué si ellos tienen incremento de salario? ¿Cuándo has visto que una empresa, si tiene malos resultados, pues le aumentan el sueldo a los directivos? Si tienen malos resultados, pues no deberían ganar más los directivos. Claro. Entonces acá los mexicanos pierden 4.9% de su salario. Todos. Millones de mexicanos que ganan el salario mínimo o múltiplos del salario mínimo. Y en cambio, la alta burocracia aumenta 11% en términos. ¿Y cómo sacar este tabulador? Ya nos hablaba de un porcentaje, Senado, pero ¿cómo se tendría que manejar de vuelta los tabuladores y decir, bueno, tenemos
20 variedades o una variedad de 20 tipos de salario en el gobierno. Lo vamos a proponer en la iniciativa. Ajá. No existe ese tabulador precisamente porque no se quiere pues ya meter en orden a todo el gobierno. Por eso es que desde 2009 se hizo la reforma constitucional y no hay esta ley reglamentaria. Hubo ahí un par de iniciativas que están en la congeladora. Incluso hubo una que se dictaminó en el Senado y se pasó a diputados, pero están en la congeladora. Entonces, ahí hay una nueva propuesta, una nueva iniciativa a partir de la realidad que tenemos actualmente en nuestro país y me parece que es urgente. Hay una cosa que es muy clara, Mario. Hay un gran desprestigio del gobierno, de todas las autoridades, una falta de credibilidad muy seria con la ciudadanía, incluyendo a los legisladores. Y tiene que ver también con esto, de que la gente ve cómo hay sueldos excesivos, cómo hay un mal uso de los recursos públicos. Creo que es el momento de que nos ajustemos el cinturón, de hacer lo mismo que están haciendo millones de familias en México, que es apretarse, están viviendo en austeridad y creo que el gobierno debería poner la muestra en ello. Entonces ya basta de que haya estos excesos, de que haya funcionarios millonarios en este país. Tenemos que tener esta ley para que sea una camisa de fuerza y que esto no se permita. ¿En qué momento, digamos, para que la gente lo entienda y lo tengamos en el radar, de los tiempos parlamentarios? ¿En qué momento estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta recorrer con esta ley? Esta iniciativa la vamos a presentar si hay las condiciones en estas 3 sesiones que nos quedan. Si no, pues vamos a arrancar la legislatura de febrero con ella. Obviamente tengo que conseguir el apoyo de más senadores, de más senadoras, para que pudiera dictaminarse. Si esto es una decisión pues, que toma la mayoría de los senadores, qué camina y qué no camina, ¿no? Pero vamos a estar ahí insistiendo. Es un agravio para los mexicanos que tengamos sueldos millonarios de los altos funcionarios públicos y de los legisladores. Ahora, este tema de los presidentes o expresidentes, yo ya lo había oído varias veces y como que no le pudimos, no se pudo. ¿Por qué ahora sí se podría? Porque haya voluntad política, ¿no? Que yo creo, mira, yo estoy poniendo que la opción. Si un expresidente de plano no tiene forma de vivir, pues que se lo plantee al Congreso. Pero a ver, Vicente Fox no tiene manera de vivir, le hace falta la pensión. Pues vemos las hectáreas que tiene ahí en su rancho, ¿no? Y caballerizas, y yo creo que no le hace falta la pensión. En cambio, pues ahí estamos los mexicanos apoquinándole mes con mes, ¿no? ¿Tú crees que a Calderón le hace falta la pensión? Los vimos que se fue a vivir a Harvard, se fue a vivir a Estados Unidos, ahora quiere regresar a la política, ahora resulta que con su pensión pues va a hacer política de nuevo o ayudándole a su esposa, ¿verdad? Pues creo que no se vale, ¿no? Eso es lo que son esos símbolos de excesos que hay en nuestro país que ofenden mucho a la gente. Y con eso hay que trabajar, si nos permite seguir de cerca cómo evoluciona en los tiempos parlamentarios de estas iniciativas. Gracias. No, al contrario, Mario Delgado, por habernos acompañado en este espacio, en este Panorama 360. Recuerden que los esperamos el día de mañana, pero no se vayan, sigan en sintonía de Efecto Televisión.